Buenos Aires, agosto de 1950. Un hombre de mediana edad desembarca en el puerto de la ciudad más europea de América del Sur. Lleva consigo poco equipaje visible. Una sotana oscura, un breviario y una agenda con nombres escritos a mano. Se llama Álvaro del Portillo, y ha sido enviado por José María Escrivá para explorar las posibilidades de una presencia estable del Opus Dei en el continente americano. Del Portillo no viene a inaugurar ceremonias ni a presentarse ante autoridades eclesiásticas con protocolos formales. Viene a escuchar, a observar, a medir el terreno. Se reúne en los días siguientes con sacerdotes locales, con laicos vinculados a movimientos apostólicos, con profesores universitarios. Toma notas. La ciudad le resulta familiar en algunos sentidos. La arquitectura, el idioma, cierta densidad cultural europea trasplantada al Río de la Plata, y ajena en otros. La escala, la velocidad de los cambios sociales, la particular relación entre la Iglesia Católica y una sociedad en 1900, plena ebullición política. Del Portillo regresa a Roma con una convicción formada. América Latina es un continente donde el Opus Dei puede arraigar, pero donde las condiciones de ese arraigo serán distintas a las europeas. Esa distinción, todavía imprecisa en 1950, determinará los siguientes 45 años de historia. Si esta forma de narrar historia religiosa e institucional te resulta útil, considera suscribirte a este canal. Los documentales que publicamos buscan sostener la precisión histórica sin sacrificar la narración. Activar la notificación te permitirá seguir esta serie en el orden en que fue concebida. ¿Por qué el Opus Dei creció en América Latina cuando lo hizo, de la manera en que lo hizo, y en los contextos sociales y eclesiales que atravesaban esas décadas? La pregunta no tiene una respuesta única, y este documental no pretende ofrecerla. Lo que sí es posible hacer, con los datos disponibles, es trazar el perfil de ese crecimiento. Sus condiciones previas, sus mecanismos de establecimiento, sus tensiones internas, y las circunstancias históricas que lo hicieron posible o lo complicaron. La tesis que guiará este recorrido es específica. El crecimiento latinoamericano del Opus Dei entre 1950 y 1995 no respondió a un plan uniforme exportado desde Roma, sino a una serie de adaptaciones a contextos nacionales muy distintos entre sí, marcados por transformaciones sociales profundas, debates eclesiales internos y la emergencia de nuevas clases medias urbanas, que buscaban formas de compromiso religioso compatibles con la vida profesional moderna. Esa tesis, como cualquier tesis histórica, puede matizarse, cuestionarse y completarse, pero ofrece un punto de partida más honesto que los dos relatos simplificados que suelen dominar la conversación sobre este tema: el de la expansión triunfal narrada por los apologistas y el de la infiltración sistemática narrada por los críticos más severos. Para sostener este recorrido, es necesario establecer algunas coordenadas de contexto, sin las cuales los datos concretos pierden significado. América Latina en 1950 no era un bloque homogéneo. Era, y sigue siendo, un conjunto de naciones con historias eclesiásticas, estructuras sociales y ritmos de modernización radicalmente distintos. La Iglesia Católica en Argentina tenía un perfil muy diferente al que tenía en México, donde las guerras cristeras de las décadas anteriores habían dejado heridas institucionales profundas. La Iglesia en Colombia mantenía una influencia social y política que en Uruguay, por ejemplo, era casi inexistente debido a la fuerte tradición laicista del vallismo. Chile tenía una clase media urbana consolidada y una tradición universitaria que la distinguía de países con estructuras más rurales y menos formalizadas. Esta diversidad es el primer dato relevante. El Opus Dei no llegó a América Latina como entidad abstracta. Llegó a países concretos, en momentos específicos, con interlocutores particulares y en 1900 circunstancias que variaban enormemente. Ignorar esa diversidad es el error más frecuente tanto en los relatos favorables como en los críticos. El segundo dato de contexto es el estado interno de la Iglesia Católica Latinoamericana en ese período. Entre 1950 y 1968, año de la Conferencia Episcopal de Medellín, la Iglesia atravesó un proceso de transformación acelerada, que tuvo en América Latina uno de sus laboratorios más activos,
La recepción del Concilio Vaticano II en el continente no fue uniforme ni pacífica. En algunos países generó una renovación pastoral ordenada, en otros provocó fracturas internas que se proyectaron durante décadas. La emergencia de la teología de la liberación, con sus distintas vertientes y con sus debates internos sobre metodología y política, creó un nuevo campo de tensiones en el que todos los movimientos eclesiales, no solo el Opus Dei, tuvieron que encontrar su posición. El tercer elemento de contexto es sociológico. Entre 1950 y 1980, América Latina vivió uno de los procesos de urbanización más acelerados de la historia moderna. Ciudades como Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá o Lima multiplicaron su población en pocas décadas. Este crecimiento urbano fue acompañado por la expansión de las universidades públicas y privadas, por el surgimiento de nuevas clases profesionales y por la demanda de formas de pertenencia social y religiosa adaptadas a la vida urbana moderna. En ese contexto sociológico, el mensaje del Opus Dei, la santificación del trabajo ordinario, la compatibilidad entre la vida profesional y el compromiso religioso serio, encontró una recepción que no puede explicarse únicamente por estrategias institucionales. Respondía también a una necesidad real. Con estas coordenadas establecidas, es posible comenzar a trazar el mapa del establecimiento del Opus Dei en el continente. Los primeros centros del Opus Dei en América Latina se establecieron en Argentina y Chile a principios de la década de 1950. La elección de estos dos países no fue arbitraria. Ambos compartían características que los hacían terreno receptivo para el tipo de apostolado que practicaba el Opus Dei en esa época. Clases medias urbanas relativamente consolidadas, universidades con tradición académica, comunidades de inmigrantes europeos con vínculos culturales con España e Italia, y estructuras eclesiásticas que, aunque no homogéneas, ofrecían espacios para movimientos apostólicos laicales. En Argentina, la llegada del Opus Dei coincidió con los últimos años del primer peronismo. Esta coincidencia temporal es relevante aunque su interpretación es compleja. El peronismo había generado una relación ambivalente con la Iglesia Católica que eventualmente derivó en un conflicto abierto a mediados de los años 50. El Opus Dei, que en esa época mantenía una política de discreción institucional y de no identificación con partidos o movimientos políticos, estableció sus primeros centros de manera relativamente silenciosa, sin alinearse públicamente con ninguno de los polos del conflicto político eclesial argentino. Si esa discreción fue una estrategia consciente o una consecuencia natural del estilo institucional del Opus Dei, es una cuestión que los documentos disponibles no permiten resolver con certeza. Lo que sí está documentado es que los primeros centros en Buenos Aires atrajeron principalmente a estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de clase media y clase media alta, muchos de ellos con vínculos familiares en España o Italia. Esta base social inicial tuvo consecuencias duraderas sobre el perfil del Opus Dei en Argentina. Durante décadas, la organización fue percibida, con razón o sin ella, como un movimiento de élites profesionales urbanas, una percepción que influyó en su relación con otros sectores de la Iglesia y de la sociedad argentina. En Chile, el establecimiento fue contemporáneo y siguió patrones similares, aunque el contexto político y eclesial era distinto. La Iglesia chilena de los años 50 estaba atravesada por debates sobre la reforma agraria y el papel social del catolicismo que no tenían equivalente directo en Argentina. El Opus Dei estableció sus primeros centros en Santiago con un perfil similar al argentino. Estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, pero en un ambiente eclesial donde las tensiones entre catolicismo social y catolicismo más conservador eran más visibles y más articuladas. Uno de los hitos tempranos en Chile fue la fundación de la Universidad de los Andes en Santiago, aunque esto ocurrió décadas después, en 1989, y representa más bien el resultado de un largo proceso de implantación que su punto de partida. En los años 50 y 60, la presencia chilena era más discreta y más centrada en el trabajo de dirección espiritual y en la formación de círculos de estudio entre profesionales y universitarios. La universidad llegaría cuando la base humana y la estabilidad institucional lo permitieran. El caso de México merece atención particular.
porque ilustra de manera especialmente clara la tesis de que el crecimiento del Opus Dei respondió a contextos nacionales específicos, más que a un plan uniforme. México presentaba en 1950 un contexto eclesial radicalmente distinto al de Argentina o Chile. Las consecuencias de la cristiada y de la aplicación de las leyes anticlericales de la Constitución de 1917 habían creado una situación en la que la Iglesia Católica operaba con restricciones formales significativas. La enseñanza religiosa en escuelas públicas estaba prohibida. Los sacerdotes no podían usar hábito en lugares públicos. Las propiedades de la Iglesia habían sido nacionalizadas. En ese contexto, un movimiento que apostaba por la acción laical en el espacio profesional y universitario, sin requerir visibilidad institucional, tenía ventajas estructurales que no existían de la misma manera en otros países. El Opus Dei llegó a México en la segunda mitad de los años 50 y encontró un ambiente en el que su estilo de apostolado, discreto, centrado en la vida ordinaria, sin presencia pública ruidosa, era compatible con las restricciones legales que afectaban a la Iglesia en general. Hay que tener cuidado, sin embargo, con la tentación de presentar esto como una adaptación estratégica calculada. La discreción era parte del estilo del Opus Dei, desde sus orígenes en España, no una respuesta táctica al contexto mexicano. Lo que sí puede decirse es que ese estilo resultó funcionalmente compatible con las condiciones mexicanas de una manera que facilitó el arraigo. La presencia del Opus Dei en México creció de manera sostenida durante las décadas de 1960 y 1970. El Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, conocido como IPADE, fundado en 1967 en Ciudad de México, con vinculación al Opus Dei aunque con identidad propia, se convirtió en uno de los centros de formación empresarial más influyentes del país. El IPADE merece mención específica porque ilustra un patrón que se repetiría en otros países latinoamericanos: la creación de instituciones educativas de alto nivel, escuelas de negocios, universidades, centros de formación profesional, que atraían a élites profesionales y empresariales y que, aunque mantenían vínculos con el Opus Dei, operaban con identidad institucional propia y sin requerir que sus alumnos o profesores tuvieran ningún compromiso con la organización. Este patrón de instituciones educativas vinculadas pero autónomas es uno de los mecanismos más específicos del crecimiento latinoamericano del Opus Dei, y merece un análisis más detenido. En Europa, y particularmente en España, el Opus Dei había establecido desde los años 40 la Universidad de Navarra como proyecto educativo central. En América Latina, la estrategia fue distinta. En lugar de una gran universidad central por país, se apostó por una red de instituciones de perfil más variado: escuelas de negocios, institutos técnicos, centros de formación para mujeres, de distintos sectores sociales, colegios de primaria y secundaria, que respondían a necesidades locales específicas y que generaban un impacto social amplio sin requerir la infraestructura de una universidad completa. Esta estrategia tenía ventajas claras. Era más adaptable a los distintos contextos nacionales, requería menos recursos iniciales, y permitía una presencia en sectores sociales muy distintos. También tenía una consecuencia que no siempre se menciona en los análisis. Hacía más difícil identificar el alcance real de la presencia del Opus Dei en cada país, porque sus instituciones operaban bajo nombres propios y con identidades independientes. Esa dificultad para trazar el mapa completo ha sido fuente tanto de sospechas por parte de críticos como de malentendidos genuinos. Colombia representa otro caso que ilustra la diversidad del crecimiento latinoamericano. El Opus Dei llegó a Colombia en los años 60, en un momento en que la Iglesia colombiana era una de las más influyentes políticamente de América Latina y al mismo tiempo una de las más atravesadas por debates internos sobre el rol del clero en la sociedad. La figura de Camilo Torres, sacerdote que abandonó el ministerio para unirse a la guerrilla y que murió en combate en 1966, simbolizaba un extremo de ese debate. El Opus Dei representaba una posición radicalmente distinta: la transformación social desde adentro del sistema, a través de la formación de profesionales con conciencia ética, sin radicalización política. Esta polaridad no debe entenderse como un enfrentamiento directo. Torres y el Opus Dei representaban respuestas muy distintas a una misma pregunta:
¿Cuál es el lugar del cristiano comprometido en una sociedad con desigualdades profundas? Pero no eran actores que se enfrentaran en el mismo campo. La mención es útil, sin embargo, para situar el Opus Dei dentro de un mapa más amplio de las opciones que la Iglesia latinoamericana estaba explorando en esa década. En Colombia, el Opus Dei estableció presencia principalmente en Bogotá y en Medellín, con un perfil similar al de otros países: centros de formación para universitarios y profesionales, trabajo de dirección espiritual, y eventualmente la fundación de instituciones educativas propias. La Universidad de La Sabana, fundada en Bogotá en 1979 con vinculación al Opus Dei, se convirtió en una de las instituciones académicas más reconocidas del país en las décadas siguientes. Perú y Venezuela completaron el mapa de la presencia latinoamericana establecida antes de 1970. En ambos casos, el patrón fue similar: llegada discreta, trabajo inicial con universitarios y jóvenes profesionales, gradual establecimiento de centros propios, y eventualmente la fundación de instituciones educativas. La Universidad de Piura, fundada en Perú en 1969, es uno de los ejemplos más estudiados de este patrón. Una institución que comenzó con recursos limitados y que fue creciendo hasta convertirse en una referencia académica regional. Es necesario detenerse aquí para mencionar una tensión que atravesó todo este periodo de expansión y que no aparece con suficiente claridad en los relatos habituales: la tensión entre universalidad y particularidad. El Opus Dei se define a sí mismo como una institución de la Iglesia Universal, con un mensaje espiritual que no está vinculado a ninguna cultura ni contexto particular. José María Escrivá insistió repetidamente en que el espíritu del Opus Dei es el mismo en cualquier lugar del mundo. Esa insistencia en la universalidad tenía un fundamento teológico claro, y también una función institucional: garantizar la coherencia interna de la organización en contextos muy distintos. Sin embargo, la realidad del crecimiento latinoamericano muestra que esa universalidad se implementó siempre a través de adaptaciones locales muy específicas. Los libros de texto, los métodos de formación, los temas de los círculos de estudio, la selección de prioridades apostólicas, todo esto se adaptó, con mayor o menor conciencia, a los contextos nacionales. La tensión entre el principio de universalidad y la necesidad práctica de adaptación local fue una constante del período, y no siempre se resolvió de manera uniforme. Un aspecto de esta tensión que los documentos disponibles permiten identificar es el de la relación entre el Opus Dei latinoamericano y las estructuras de gobierno central en Roma. Las decisiones sobre la fundación de nuevas instituciones, la asignación de sacerdotes, los criterios de admisión, las prioridades de expansión. Todo esto pasaba, en última instancia, por Roma. Esta centralización era coherente con la estructura jurídica del Opus Dei, que desde su erección como prelatura personal en 1982, tiene un estatuto de jurisdicción universal directamente vinculada a la Santa Sede. Pero en la práctica, los responsables regionales en América Latina tenían márgenes de iniciativa que variaban según el periodo y las circunstancias. No existe suficiente documentación pública para reconstruir con precisión cómo funcionó ese equilibrio entre iniciativa local y centralización romana en cada caso concreto. Lo que sí es claro es que el patrón de crecimiento no fue idéntico en todos los países, lo que sugiere que la iniciativa local tuvo un papel real, aunque enmarcado en criterios generales definidos centralmente. La década de 1970 introdujo un nuevo factor que complicó significativamente el panorama: la oleada de gobiernos militares que afectó a 1960 gran parte de América Latina. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros países vivieron en esa década, aunque en momentos distintos y con características distintas. Regímenes que combinaban la represión política con políticas económicas de corte tecnocrático. En ese contexto, la pregunta sobre la relación entre el Opus Dei y los gobiernos militares ha sido una de las más debatidas y, con frecuencia, una de las más mal planteadas. El debate más conocido es el del Chile de Pinochet. El golpe de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno de Salvador Allende colocó al Opus Dei en una situación incómoda que sus críticos han analizado extensamente,
y que sus defensores han tendido a minimizar. Algunos economistas identificados públicamente como miembros del Opus Dei formaron parte del equipo de asesores económicos que diseñó las políticas de liberalización de la economía chilena en los años 70. Este hecho está documentado. Lo que es menos claro, y lo que con 1900 frecuencia se confunde en el debate, es la relación entre esa participación individual y una posición institucional del Opus Dei. El Opus Dei como institución no respaldó públicamente al gobierno de Pinochet. La organización mantuvo la misma política de no identificación con partidos o gobiernos que había mantenido en otros contextos. Sin embargo, la participación de algunos de sus miembros en puestos técnicos del gobierno, participación que, según la doctrina del Opus Dei, era responsabilidad personal de esos individuos y no de la institución, generó una asociación en la opinión pública chilena e internacional, que tuvo consecuencias duraderas para la percepción del Opus Dei en el continente. El caso chileno merece una precisión adicional. Los economistas chilenos que trabajaron en el diseño de las políticas de Pinochet, el grupo conocido popularmente como los Chicago Boys, no fueron todos miembros del Opus Dei. La categoría es más amplia y más diversa. Algunos de los economistas más identificados con ese grupo habían estudiado en la Universidad de Chicago, no en la Universidad de Navarra, y sus vínculos institucionales con el Opus Dei eran en algunos casos inexistentes o marginales. La simplificación que identifica a los Chicago Boys con el Opus Dei, como si fueran categorías equivalentes, es uno de los errores más frecuentes en la literatura crítica sobre este periodo. Lo que sí puede decirse con precisión es que el periodo Pinochet creó un contexto en el que el Opus Dei chileno operó con una visibilidad mayor que la que tenía antes del golpe, en parte porque varios de sus miembros ocupaban posiciones de influencia, y en parte porque el ambiente político posterior al golpe favoreció a organizaciones con perfiles conservadores frente a las que habían sido identificadas con el proyecto de la Unidad Popular. Esa mayor visibilidad tuvo consecuencias institucionales concretas. El crecimiento del Opus Dei en Chile durante los años 70 fue significativo, aunque los datos precisos sobre número de miembros son difíciles de verificar con fuentes externas. Argentina plantea una problemática diferente y en ciertos aspectos más compleja. La dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 fue, por el número de desapariciones y el grado de violación sistemática de los derechos humanos, la más brutal del continente en ese período. La pregunta sobre la relación entre la Iglesia Católica y la dictadura argentina ha sido objeto de estudios históricos, detallados que van más allá del alcance de este documental. Respecto al Opus Dei específicamente, los datos disponibles son más limitados. No existe documentación pública que establezca una relación institucional entre el Opus Dei y la Junta Militar Argentina. Algunos de sus miembros ocuparon posiciones en el ámbito empresarial y universitario durante ese periodo, pero eso no distingue al Opus Dei de otras organizaciones eclesiales o civiles, que también continuaron operando durante la dictadura. La acusación más específica que se ha formulado, que el Opus Dei proporcionó cobertura ideológica o espiritual a la dictadura, no está sustentada en documentación concreta que sea de acceso público. Al mismo tiempo, sería deshonesto ignorar que el Opus Dei, como la Iglesia argentina en su conjunto, no articuló en ese periodo una posición pública de denuncia sistemática de las violaciones de derechos humanos. Las razones de ese silencio: miedo, cálculo institucional, ideología, indiferencia, varían según los actores y los momentos, y no son idénticas para el Opus Dei que para otras instituciones. Pero el silencio fue real, y forma parte del registro histórico que cualquier análisis honesto debe incluir. La erección del Opus Dei como prelatura personal en noviembre de 1982, bajo el pontificado de Juan Pablo II, tuvo consecuencias específicas para su presencia latinoamericana. La nueva figura jurídica resolvía una ambigüedad que había durado décadas. El Opus Dei había sido una prelatura nullius desde 1950, una figura canónica provisional que no correspondía exactamente a su naturaleza, y clarificaba su relación con las diócesis locales. Los miembros del Opus Dei seguían siendo feligreses de sus parroquias locales y ciudadanos de sus países, pero la organización como tal tenía ahora una jurisdicción específica que la vinculaba directamente con la Santa Sede. Para América Latina,
Este cambio tuvo consecuencias prácticas importantes. La nueva situación jurídica clarificó la relación entre el Opus Dei y los obispos locales, una relación que en algunas diócesis había sido tensa. También facilitó el establecimiento de nuevas instituciones porque clarificó la figura jurídica bajo la cual operaban. Y en términos simbólicos, el reconocimiento pontificio reforzó la credibilidad institucional del Opus Dei, en contextos donde la legitimidad eclesiástica era un factor relevante para el crecimiento. Los años 80 fueron, en términos cuantitativos, el período de mayor expansión del Opus Dei en América Latina. La democratización de varios países de la región, Argentina en 1983, Uruguay en 1985, Brasil en 1985, Chile en 1990, creó ambientes políticos más estables y abiertos, en los que las organizaciones civiles y eclesiales podían operar con mayor libertad. Al mismo tiempo, el período de expansión económica relativa que vivieron varios países latinoamericanos en la segunda mitad de los 80, aunque interrumpido por crisis severas en algunos casos, alimentó el crecimiento de las clases profesionales urbanas, que constituían el principal interlocutor del Opus Dei. En ese contexto, el Opus Dei expandió su red de instituciones educativas de manera notable. La Universidad de La Sabana en Colombia, la Universidad de Piura en Perú, la Universidad de los Andes en Chile, el IPADE en México, y varias otras instituciones menores, consolidaron su presencia y ganaron reconocimiento académico. Esta fase de institucionalización educativa fue, probablemente, el hecho más significativo de la expansión latinoamericana del Opus Dei, en términos de impacto social duradero. La fundación de estas universidades merece un análisis específico, porque revela algo importante sobre el modelo de crecimiento. En todos los casos, las universidades del Opus Dei en América Latina comenzaron como instituciones pequeñas con recursos limitados, fundadas por grupos de profesionales vinculados a la organización que asumieron compromisos económicos personales significativos. No hubo, en ningún caso documentado, financiación masiva desde Roma o desde España. El crecimiento fue gradual, dependiente de la construcción de confianza local, y en varios casos atravesó periodos de dificultades financieras serias. Esta información es relevante porque desmiente tanto la versión de la expansión como ejecución de un plan maestro financiado centralmente, como la imagen de una organización con recursos ilimitados. Lo que los datos muestran es una expansión real pero trabajosa, dependiente de la implicación personal de sus miembros en cada contexto nacional, y no garantizada de antemano por ningún respaldo externo poderoso. Un aspecto del crecimiento latinoamericano que aparece con menor frecuencia en los análisis es el trabajo del Opus Dei con sectores sociales no élite. La imagen predominante del Opus Dei latinoamericano, universidades de prestigio, escuelas de negocios, profesionales y empresarios, es real, pero parcial. Desde sus primeros años en el continente, el Opus Dei desarrolló también iniciativas orientadas a sectores sociales más amplios, escuelas de formación profesional para mujeres de sectores populares, centros de capacitación laboral, programas de educación básica en zonas rurales o periurbanas. El caso más citado es el de las escuelas de Manchay en Lima, Perú, aunque ese ejemplo pertenece a un periodo posterior al recorte temporal de este documental. Dentro del periodo 1950-1995, sí pueden mencionarse iniciativas similares en Colombia y Argentina que buscaban extender el trabajo del Opus Dei más allá del ámbito universitario y profesional. La envergadura de estas iniciativas fue menor que la de las instituciones universitarias, y su impacto es más difícil de documentar, pero su existencia contradice la imagen monolítica del Opus Dei como organización exclusivamente de élites. Esta diversidad social del trabajo latinoamericano del Opus Dei plantea una pregunta interesante. ¿Respondía a una estrategia deliberada de ampliar la base social de la organización, o era una consecuencia natural de la doctrina de la santificación del trabajo ordinario, que no hace distinciones entre profesiones ni entre clases sociales? Los documentos disponibles no permiten una respuesta definitiva. Lo más honesto es decir que probablemente ambos factores operaron, con pesos distintos en distintos momentos y contextos. El papel de las mujeres en la expansión latinoamericana del Opus Dei es otro aspecto que merece atención específica. El
Opus Dei tiene desde sus orígenes una sección femenina con autonomía de gobierno interna. Las mujeres del Opus Dei no son gobernadas por hombres dentro de la organización, aunque el prelado, que tiene jurisdicción sobre todos los miembros, es siempre un sacerdote. En América Latina, la sección femenina tuvo un papel activo en el establecimiento de centros propios, en el trabajo apostólico con otras mujeres y en la fundación de instituciones educativas. El perfil de las mujeres que se incorporaron al Opus Dei en América Latina durante este periodo reflejaba las transformaciones de la sociedad latinoamericana, cada vez más universitarias, cada vez más insertas en el mercado laboral, pero también en muchos casos con vínculos familiares fuertes y con una formación religiosa tradicional que hacía que el mensaje del Opus Dei, la compatibilidad entre vida familiar, trabajo profesional y compromiso espiritual serio, resultara especialmente resonante. La relación del Opus Dei con la teología de la liberación merece un tratamiento específico porque ha sido objeto de numerosas interpretaciones, muchas de ellas demasiado simplificadas. La teología de la liberación, en sus múltiples versiones, fue el fenómeno teológico y pastoral más influyente producido por el catolicismo latinoamericano en el siglo XX. Su desarrollo, desde la Conferencia de Medellín en 1968 hasta las controversias de los años 80, con la Congregación para la Doctrina de la Fe, abarca un periodo central del recorte temporal de este documental. El Opus Dei y la teología de la liberación representaban, en términos pastorales y teológicos, aproximaciones muy distintas a la misión de la Iglesia en el contexto latinoamericano. La teología de la liberación ponía el acento en la opción preferencial por los pobres, en la lectura de la Biblia desde la perspectiva de los marginados, y en el compromiso político transformador como dimensión de la fe cristiana. El Opus Dei ponía el acento en la santificación, del trabajo ordinario, en la transformación del mundo desde adentro de las estructuras existentes y en la formación espiritual individual como base de cualquier cambio social. Estas diferencias de énfasis han sido interpretadas con frecuencia como una oposición directa. Pero la realidad histórica es más matizada. El Opus Dei no articuló, dentro del recorte temporal de este documental, una crítica sistemática pública de la teología de la liberación. La posición oficial fue de mayor reserva que de confrontación directa. Las críticas más articuladas vinieron de otras instancias eclesiásticas. Al mismo tiempo, en los ambientes donde el Opus Dei tenía presencia, el tipo de compromiso apostólico que promovía era efectivamente distinto, y en algunos casos percibido como alternativo al que propugnaban los seguidores de la teología de la liberación. Esta coexistencia sin enfrentamiento directo no debe leerse como neutralidad ideológica. El Opus Dei tenía posiciones claras sobre cuestiones de moral social, familia, educación y política, que lo situaban de manera recognoscible en el espectro eclesial latinoamericano. Pero la forma en que esas posiciones se expresaban, a través de la formación de personas individuales, más que de pronunciamientos institucionales públicos, hacía que el conflicto fuera menos visible que en otros casos. Una excepción parcial a esta discreción fue el papel del Opus Dei en las universidades latinoamericanas durante los años 70 y 80. En instituciones como la Universidad de La Sabana o la Universidad de Piura, el proyecto educativo incluía una propuesta de formación humanista integral, que se presentaba implícitamente como alternativa a los modelos de educación politizada que caracterizaban a algunas universidades públicas de la época. Esa alternatividad no siempre se articuló en términos de debate teológico explícito, pero era perceptible para quienes conocían el contexto. Llegados a 1982, cuando la erección como prelatura personal dio al Opus Dei un nuevo estatuto jurídico, el crecimiento latinoamericano había consolidado una presencia en aproximadamente 12 países de la región. La distribución no era uniforme. La presencia era mucho más sólida en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela que en los países centroamericanos o en Brasil. El caso de Brasil merece una mención específica. Brasil es el país más grande y más poblado de América Latina, y el de mayor número de católicos en términos absolutos. Sin embargo, la presencia del Opus Dei en Brasil fue, durante todo el periodo estudiado, notablemente menor que en los países de habla española. Las razones de esta asimetría no están plenamente documentadas y han sido objeto de interpretaciones diversas.
Algunas hipótesis plausibles incluyen la diferencia lingüística. El portugués creaba una barrera que limitaba la transferencia de materiales de formación y de personal. La particular estructura de la Iglesia brasileña, con su fuerte tradición de catolicismo popular y su base sociológica diferente, y la influencia predominante de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, CNBB, que tenía un perfil progresista que hacía menos favorable el ambiente para movimientos como el Opus Dei. Lo que puede decirse con certeza es que hasta 1995, Brasil era el gran espacio latinoamericano donde el Opus Dei no había logrado el nivel de implantación que tenía en los países del Cono Sur, Andes y México. Esa anomalía estadística es en sí misma un dato relevante. Confirma que el crecimiento latinoamericano no fue uniforme y que dependió de condiciones locales específicas que no siempre estaban bajo el control de la organización. El período que va desde la erección como prelatura personal en 1982 hasta los años 90 vio también el crecimiento de la presencia mediática del Opus Dei en América Latina. La publicación de textos de José María Escrivá, Camino, Surco, Forja, y los escritos póstumos que se fueron publicando a lo largo de los años, fue acompañada en varios países por la aparición de editoriales vinculadas al Opus Dei, o favorables a su apostolado, y por una mayor presencia en medios de comunicación de orientación católica. Esta mayor visibilidad mediática generó, paradójicamente, una intensificación de las críticas. En los años 80 comenzaron a publicarse en varios países latinoamericanos textos críticos sobre el Opus Dei, algunos escritos por exmiembros, otros por periodistas investigativos, otros por teólogos o académicos con perspectivas distintas. La calidad y el rigor de estos textos fue muy variable. Algunos contenían documentación genuina e interrogantes legítimas. Otros reproducían acusaciones sin verificación o construían argumentos sobre premisas discutibles. El Opus Dei respondió a estas críticas de manera consistentemente reservada. No era habitual que la organización respondiera públicamente a acusaciones concretas, o que sus portavoces participaran en debates mediáticos sobre su naturaleza y funcionamiento. Esta reserva, coherente con el estilo institucional del Opus Dei, pero a veces contraproducente en términos de imagen pública, contribuyó a un ambiente de especulación que favorecía tanto a los críticos como, en ocasiones, a los apologistas más entusiastas que llenaban el espacio vacío con narrativas igualmente no verificadas. La beatificación de José María Escrivá en 1992, el año de las celebraciones del 5º centenario del encuentro entre Europa y América, tuvo resonancia particular en América Latina. La ceremonia, que tuvo lugar en Roma ante una multitud que incluyó delegaciones numerosas de todos los países latinoamericanos, fue recibida por los miembros del Opus Dei del continente como un reconocimiento de la vitalidad espiritual de la organización y como un estímulo para el trabajo apostólico futuro. La beatificación generó también un ciclo de cobertura mediática intensa que volvió a poner el Opus Dei en el centro del debate público en varios países latinoamericanos. Las reacciones fueron polarizadas. Para los seguidores, era el reconocimiento pontificio de la santidad del fundador y la validación de su mensaje espiritual. Para los críticos, era una señal del peso institucional que el Opus Dei había acumulado dentro de la Iglesia y de la velocidad inusual del proceso de beatificación. Ninguna de estas dos lecturas captura la complejidad del evento, pero ambas reflejan la intensidad de los sentimientos que el Opus Dei generaba, y sigue generando, en el contexto latinoamericano. Para 1995, que es el límite temporal de este documental, el mapa del Opus Dei en América Latina mostraba una organización que había pasado en 45 años de no tener presencia en el continente a estar establecida en 12 o 13 países, con una red de instituciones educativas, centros de formación espiritual, y un número de miembros y cooperadores que ninguna fuente externa ha podido verificar con precisión. Lo que sí puede decirse con confianza sobre la situación en 1995 es lo siguiente. El Opus Dei latinoamericano era una organización madura, con estructuras institucionales consolidadas, con una base humana diversificada, aunque con mayor peso en los sectores profesionales y universitarios, y con una capacidad de generar tanto adhesión entusiasta, como rechazo intenso que reflejaba la posición que había ido ocupando en el panorama eclesial y social del continente. El crecimiento había sido real,
pero no había sido lineal ni uniforme. Había dependido de contextos nacionales específicos, de la disponibilidad de personas con capacidad de liderazgo local, de coyunturas políticas y eclesiales que en algunos momentos favorecieron y en otros complicaron la expansión. Había generado instituciones que en varios países eran reconocidas por su calidad académica y por su impacto social, y había generado también tensiones con otros movimientos eclesiales, con sectores críticos de la sociedad civil, con exmiembros que habían vivido experiencias negativas, que no desaparecerían en los años siguientes. La tesis con la que comenzó este documental se confirma en el análisis. El crecimiento latinoamericano del Opus Dei entre 1950 y 1995 respondió a contextos sociales y eclesiales específicos, no a un plan uniforme exportado desde Roma. Los mecanismos de ese crecimiento, el trabajo con universitarios y profesionales, la fundación de instituciones educativas, la formación espiritual individual, la discreción institucional, fueron constantes a lo largo del período. Pero su implementación concreta varió según los países y los momentos históricos. Esa variación es lo que hace que el crecimiento latinoamericano del Opus Dei sea un fenómeno históricamente interesante. Revela algo sobre la organización, pero revela también algo sobre los contextos en los que creció, sobre las necesidades que su presencia satisfacía o pretendía satisfacer, y sobre las tensiones que su modelo de apostolado generaba en sociedades que estaban atravesando transformaciones profundas. El período que comenzó en 1995, y que este documental deliberadamente no aborda, traería nuevos desafíos y nuevos contextos que modificarían en aspectos significativos el panorama aquí descrito. Pero eso es materia de otro episodio. Lo que este recorrido de 45 años deja como conclusión es que ni la narrativa del éxito inevitable, ni la del plan oscuro ejecutado con precisión mecánica, corresponde a lo que los datos muestran. Lo que muestran es algo más complejo, más contingente, y, por eso mismo, históricamente más significativo. Una organización que encontró en América Latina un continente receptivo a algunas de sus propuestas, que adaptó esas propuestas a realidades muy diversas, que tuvo logros reales y también limitaciones reales, y que generó en el proceso una presencia duradera, cuya valoración sigue siendo objeto de debate legítimo. Si este documental ha aportado perspectiva histórica a un tema que con frecuencia se aborda desde posiciones previas, le invitamos a dejar en los comentarios una reflexión propia. ¿Qué aspecto del crecimiento latinoamericano del Opus Dei le parece más significativo o más insuficientemente analizado? El debate respetuoso y documentado es siempre bienvenido en este canal. La suscripción y la campana de notificaciones le permitirán seguir esta serie en el orden en que fue concebida.